por tomar este espacio y poder compartir con nosotros sus experiencias en este momento y nosotros pues poder interactuar con ustedes. Nada más que decir que desde la oficina técnica, gracias por estar y espero que disfruten la jornada. Para esto dejo en manos la conducción del primer vicepresidente de ULAC, Carlos Ferrari. Bienvenidos. Hola, buenos días. Buen día. Entonces vamos a empezar este momento. Estoy muy contento. Les saluda Carlos Ferrari desde Brasil. Soy primer vicepresidente de ULAC. Está con nosotros también de la Junta Directiva de ULAC, Diane Lerman, nuestro secretario general. También quiero saludar Somalia, Soriano, nuestra secretaria y de la oficina técnica de ULAC, y secretaria ejecutiva. Y bien, tenemos el equipo también de nuestro comité ejecutivo. Ustedes van a poder escuchar Julia, nuestra secretaria de rehabilitación, Julia Chacón, Herman Bautista, nuestra secretaria de Derechos Humanos, Elizabeth Sánchez, nuestra secretaria de Género, y hoy coordenando esta jornada donde vamos a hablar de la inclusión de los adultos mayores y en una perspectiva considerando los desafíos que tenemos con la pandemia, mirando por las posibilidades, las oportunidades y los desafíos que tenemos en estos tiempos difíciles, pero tiempos importantes para reflexionar, tiempos importantes para tengamos la oportunidad de poner las ideas y escuchar unos a los otros y conocer las distintas realidades desde cada país. Hoy somos desde 9 países en nuestra ULAC y tener la oportunidad de conocer cómo viven, cómo están experimentando la vida en este tiempo tan difícil. Conocer cómo están los adultos mayores, ciegos y con baja visión es verdaderamente importante. Entonces, creo que más que nada es una oportunidad que espero que nosotros tengamos la oportunidad de disfrutar, de vivir cada momento, y también después de escuchar nuestros palestrantes, que tengamos la oportunidad de hablar, de hacer preguntas y de decir cómo están las realidades desde cada país que está con nosotros acá. Y quiero empezar invitando para hacer una presentación de abertura, para saludar a todos vocês, toda la gente que está con nosotros, y quiero invitar nuestra secretaria de Adulto Mayor, Dorinda, que nos va a saludar desde Panamá. Buenos días, Dorinda, con la palabra, por favor. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Hola. ¿Me escuchas, verdad? Te escuchamos, Dorinda, sí, okay. Perfectamente. Amigos de América Latina, les habla Dorinda Samaniego, miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Latinoamericana, quien atiende la Secretaría del Adulto Mayor. Bienvenidos a esta actividad por la vida dedicada a los adultos mayores de nuestra América. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad resalta en sus artículos el propósito fundamental, que es promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de los derechos humanos para todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente, reconociendo la importancia que es para las personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones
en ocasiones se ve limitada por diferentes actitudes en el entorno. Si sumamos que esa persona con discapacidad que ve limitados sus derechos es adulto mayor, el problema se vuelve complicado. Y si allí agregamos la situación generada por la COVID-19 en el mundo y con mayor afectación en Latinoamérica, peor es la situación. El incremento de esperanza de vida hace que se inicie la búsqueda de otra forma de atención para este grupo de que satisfaga al mismo tiempo las necesidades y demandas de los adultos mayores y sus familiares. Es por ello que los invitamos a opinar, debatir y aportar experiencias sobre este tema desde una perspectiva de género y de el papel que puede jugar una rehabilitación básica funcional efectiva en la elevación de su calidad de vida. Muchas gracias. Hola. Gracias, Dorinda. ¿Sí? Dime. ¿Podemos seguir? Ya, ¿Podemos sí, seguir? claro. Sí, Gracias, yo dije gracias, gracias. que terminé. Entonces, vamos como tenía dicho desde el inicio, vamos a tener 3 presentaciones antes de abrir para preguntas. Cada presentación con un tiempo de 15 minutos y luego después vamos a tener la oportunidad no solo de preguntas, como también la oportunidad de la persona pueda también hablar un poco sobre las condiciones de cada una de sus realidades. Vamos ahora a empezar con Elizabeth, que va a hablar sobre la participación activa de los adultos mayores con igualdad de condiciones en distintos contextos, distintas realidades. Quien va a hablar con nosotros es Elizabeth Sánchez, desde Perú. Incluso yo quiero saludar a Elizabeth, que nos cuenta que hoy Perú acaba de tener firmado por su presidente de la República una nueva ley que va a hablar sobre los cambios en la legislación de derechos de autores, entonces, para implementación del Tratado de Marrakech. Es un tema un poco distinto de lo que vamos a manejar hoy, pero esencial para los derechos de las personas con discapacidad, incluso de los adultos mayores. Elizabeth, bienvenida y tienes la palabra. Gracias. Gracias, Carlos. Buenos días a todos. Un gusto realmente de estar acá con ustedes, de compartir esta mañana en que vamos a debatir, vamos a hablar sobre el adulto mayor con discapacidad visual, sea un adulto mayor ciego o con baja visión, y vamos a hablar de la participación, ¿no?, de la real inclusión del adulto mayor, de la participación en el hogar, en la comunidad, en su país, ¿no? Vamos a hablar también de cómo este adulto mayor se tiene que reconocer a sí mismo cuando adquiere la discapacidad, se tiene que aceptar a sí mismo, tiene que aceptar esta nueva condición de vivir si es que lo adquiere ya en edades avanzadas, porque yo quiero resaltar que en los adultos mayores tenemos varios grupos, ¿no? Hay quienes vivieron toda la vida en una condición de discapacidad, vivieron toda la vida con una discapacidad visual. Probablemente algunos tuvieron en algún momento de la vida baja visión, probablemente otros desde la niñez fueron personas ciegas y otros fueron así adquiriendo la discapacidad, ¿no? Como decía, en diferentes etapas de la vida.
Tenemos también a los adultos mayores que digamos, desarrollaron algunas competencias previamente, y a los adultos en competencias digitales, por ejemplo, para poder estar en plataformas como estamos hoy, para interactuar en diferentes espacios digitales, y otros que no, que nunca lo hicieron, que nunca se interesaron por las tecnologías, y bueno, ellos son libres para decidir lo que quieren o no quieren, ¿no? Entonces, tenemos esas diferencias, ¿no? Esas diferencias aún cuando son personas que a lo mejor adquirieron la discapacidad visual a muy temprana edad o de nacimiento, o en la juventud, o en la edad adulta, o ya de adultos mayores. Tenemos también que ver el enfoque de género, ¿no? El cómo las diferencias de oportunidades que hay para hombres y mujeres desde la niñez hasta llegar a la edad adulta, y cómo estas diferencias pueden marcar la diferencia en la calidad de vida que tenga este adulto mayor, ¿no? Que tenga, sea hombre o mujer, puede marcar muchísimo la diferencia, ¿no? En la autonomía que logre tener, en la satisfacción de vida, en el poder hacer lo que a él le gusta, ¿no? O lo que a ella le gusta, porque o alcanzar de repente tratamientos que le permitan detener el avance de esta discapacidad visual, que le permitan mantener, ¿no? el remanente visual, ¿no? Eso muchas veces también tiene, esas oportunidades también tienen un enfoque de género diferenciado, porque todavía en la mayoría de nuestros países, si no es en la totalidad, no se valora a la mujer, los diferentes roles que desarrolla la mujer, no se elabora ese trabajo de cuidadora en el hogar, que cuando hay otras personas mayores, cuando hay personas con discapacidad severa, ellas tienen que renunciar, ¿no? A muchas oportunidades para permanecer en el hogar cuidando a este familiar. O ellas, por decisión propia, por decisión con la pareja, qué sé yo, muchas veces cuando se casan, cuando empiezan una relación de pareja, deciden renunciar a sus sueños, renunciar a la carrera, si llegó a estudiar una carrera universitaria, renunciar a su proyecto de vida por dedicarse al hogar, por dedicarse a ser ama de casa, ¿no? A cuidar a la familia, a atender a la familia, y sus proyectos de vida terminan quedando ahí guardados en un rincón del closet, muy, muy olvidados, muy escondidos. Y cuando llegan los hijos, la mujer termina, por ejemplo, siendo más madre que mujer, siendo más esposa que mujer, y entonces termina ella misma dándose a los demás con ese trabajo no remunerado que todavía no se valora, ¿no? O termina trabajando, en el mejor de los casos, hay veces trabajando solamente medio tiempo para dedicarse a los hijos, para dedicarse a las labores de la casa, ¿no? Esas diferencias que se dan a lo largo de la vida de una mujer cuando llega a ser adulta mayor, cuando llega a la tercera edad, se ven en las diferencias, porque al haber aportado ella al hogar menos económicamente, al estar tan habituada a las labores domésticas, como que no se da importancia cuando su salud ocular, ¿no? Cuando la visión va bajando, cuando va ella teniendo algunas afectaciones, no se toman medidas preventivas para detener esto, y no se toman decisiones incluso para que ella tenga una vida social rica y propia, ¿no? Siempre su vida gira en torno a sus seres queridos, a los demás, y la vida propia de ella va quedando de lado, ¿no? Esto hace grandes diferencias, ¿no? Entre una mujer adulto mayor y un hombre adulto mayor.
hace grandes diferencias incluso en las oportunidades que tuvo o no para desarrollarse, ¿no? Entonces eso yo quiero irlo poniendo, ¿no?, en las ideas de ustedes para que luego las debatamos, las conversemos, ¿no? Incluso, por ejemplo, viendo ya a los adultos mayores que van adquiriendo la discapacidad producto de la edad, vemos también diferentes diagnósticos, vemos también diferentes condiciones y vemos también diferentes estilos de vida y preferencias, ¿no? Muchas veces en nuestros países se deciden programas pensando en general, pensando como que todos somos iguales, como que todos queremos lo mismo, como que todos vamos en el mismo camino, y siempre se piensa en cuanto a las personas con discapacidad visual que se le debe dar libros en braille, ¿no? Pongo esto como un ejemplo. Se le debe dar libros en braille y no se piensa cuáles son las preferencias de estas personas o cuáles son las formas que podría utilizar o no estas personas. Porque, como decía al principio, no puede ser una persona adulta mayor que ya ingresó al mundo de la tecnología, que ya estaba, digamos, interactuando en el Internet, estaba ya utilizando diferentes aplicaciones. Entonces, a lo mejor a esta persona adulta mayor se le puede incluir en su rehabilitación, ¿no?, lo que es el aprendizaje del uso de los lectores de pantalla o de los magnificadores, del uso de algunos dispositivos que dependen del computador, que dependen del uso de las TICs, que le faciliten la vida diaria, no solo la lectura, que le faciliten el acceder a algunas actividades que ellos hacían normalmente, que puedan continuar haciéndolo, ¿no?, con el uso de las tecnologías. O puede ser también que sean adultos mayores que nunca ingresaron a la tecnología, pero que eran personas muy acostumbradas de repente a leer todos los días el periódico, a leer una revista, un buen libro, o quizás eran personas que estaban acostumbradas a hacer sus compras, en fin, a hacer diferentes actividades, y ahora sienten que por la discapacidad ya no la pueden hacer. Muchos adultos mayores que todavía no aceptan esa discapacidad sienten que la vida se les está acabando, que la vida se está apagando, porque ya no pueden hacer las cosas que hacían antes, porque no pueden hacerlas como las hacían antes, y la falta de información de tecnologías pues los limita, porque sienten que se les acaba la vida, ¿no? Entonces, si esta persona ha sido una persona, digamos, que usó la tecnología, pues se le debería introducir poco a poco, sin causarle frustraciones, introducirlo al uso de los lectores de pantalla, al uso de los magnificadores, al realmente utilizar el teclado de la computadora con una mecanografía adecuada, porque muchas veces hay personas hoy en día que utilizan las TICs, pero utilizan un computador, pero no tienen una mecanografía correcta, lo cual sí es necesario para una persona ciega. Entonces, es importante esto, ¿no?, que se tenga en cuenta que al adulto mayor hay que tenerle paciencia y sobre todo hay que enseñarle a que se tenga paciencia a sí mismo, a que acepte que las cosas las va a ir aprendiendo a su propio ritmo, ¿no?, y no necesariamente como lo aprende el otro. Esa aceptación de la discapacidad también es básica, ¿no?, es fundamental que muchas veces quienes a ellos les enseñamos la tecnología, pues hagamos también el papel de psicólogos y vayamos manejando, ¿no?, con ellos esas emociones encontradas que suelen tener. Y en el caso de los adultos que no usan las tecnologías, pues tenemos oportunidades como, por ejemplo, simplemente entregarles
un libro en formato MP3 y que lo escuche en un reproductor de sonido cualquiera, en el reproductor de su casa o en estas radios pequeñitas que tienen para reproducir USB, que son muy sencillas de usar, ¿no? Siempre yéndonos más por la tecnología sencilla, porque muchas veces el adulto mayor, las dificultades que encuentra, ¿no?, al acceder a usar una tecnología u otra, por muy básica que sea, siente frustración cuando no puede hacer y tiende a autoculparse porque no puede desarrollar las actividades como piensan ellos lo podría hacer una persona joven, ¿no? Entonces, ahí tener bastante cuidado a la hora que se selecciona algún dispositivo, algo que se le va a dar a usar y darle el acompañamiento adecuado, hacer sentir, ¿no?, que la persona siempre está acompañada y que es natural que vayamos siempre interactuando en diferentes ritmos, ¿no? Incluso en las actividades domésticas a la que una mujer, una ama de casa está muy acostumbrada, pues irla apoyando, y no quiero invadir el espacio de Julia, por eso no voy a entrar en detalles de la rehabilitación, pero sí diría que es importante, sobre todo, que el adulto mayor trate de retomar o se trate de apoyarle a que retome las actividades que ellos les gustan, ¿no?, que ellos mantenían, ¿no?, antes de adquirir esta limitación visual. Y quiero poner algunos ejemplos. Hablaría, por ejemplo, de una mujer que le gustaba leer el diario, ¿no?, que le gustaba leer el periódico o estar informada de las noticias. Entonces, podemos a lo mejor enseñarle a usar las tecnologías. No le vamos a enseñar todo un paquete de Office, de Excel, de fórmulas, no le vamos a enseñar programación ni nada de esas cosas, pero sí le podemos enseñar a entrar a Internet, le podemos enseñar a visitar algunas páginas de algunos diarios, ¿no?, algunos periódicos o revistas de su país o del mundo, ¿no?, porque ahora el Internet nos abre una ventana al mundo. Podemos irle enseñando, ¿no?, así a que utilice esto y que vaya interactuando, que vaya recibiendo la información que quiere, ¿no? O podemos tener otro adulto mayor que a lo mejor le gustaba cierto tipo de literatura, cierto tipo de novelas, entonces ir investigando nosotros, ir apoyándolo y ir dándole esa satisfacción, ¿no?, de que ahora de diferentes formas puede leer esos libros, ya sea en la computadora, en el móvil, ya sea, como dije hace un momento, simplemente con un reproductor de sonido, ¿no? Entonces, darles a los adultos mayores abanicos de opciones para que puedan ellos interactuar y participar, y en la medida, creo yo, de que el adulto mayor va retomando sus actividades, va reincorporándose en su vida diaria, realmente va a aumentar su autoestima, va a sentirse mejor, va a sentir que la ceguera o la baja visión no es el final de la vida. Sí, Carlos. No, solo para el tiempo, perdón, voy recortando entonces, ¿no? Entonces, como para finalizar, les voy diciendo que hay que ver al adulto mayor en la riqueza de su diferencia, hay que ver en la diferencia de género, la diferencia de saberes, de riquezas, ¿no?, que han tenido ellos a lo largo de la vida, de preferencias, ¿no?, y promover la participación, ¿no?, como decía, la participación, al principio dije, ¿no?, en la comunidad, en el hogar, con la familia, con los amigos, porque ante todo somos seres sociales, ¿no?, y algo que hemos visto, por ejemplo, con esta crisis sanitaria, con esta pandemia, es que nos hemos visto obligados por nuestra seguridad ir al confinamiento, ir a aislarnos, y yo creo que si no tendríamos las tecnologías que tenemos, hubiera sido mucho más difícil, ¿no? Y para estos adultos que todavía no usan las tecnologías,
intentar promover redes de apoyo para ellos, redes de amigos, de personas que les llamen por teléfono, que conversen con ellos, que les den un poco, que les regalen un poco de su tiempo, porque tenemos que cuidarnos de este bicho terrible que anda por todo el mundo, pero también tenemos que cuidar la salud mental, tenemos que evitar la depresión, tenemos que seguir siendo sociales y compartiendo, ¿no? Entonces, yo quedo aquí con esta participación y quedo abierta para cualquier pregunta, para cualquier comentario y para seguir dialogando. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Qué bueno tener tantas informaciones, aprender con Elizabeth y bueno, un equipo privilegiado que tenemos hoy en ULAC con una diversidad de conocimiento que es verdaderamente importante. Con cosas sencillas, como dijo Elizabeth, se puede cambiar la vida de las personas, abrir un montón de oportunidades, de posibilidad, comprendiendo los distintos tiempos de la gente. Entonces, de verdad, yo creo que queda para la reflexión y para que nosotros podamos avanzar en el trabajo, y no solo el trabajo, con los amigos, con las personas próximas, para que se pueda generar nuevas oportunidades de inclusión y de participación. Ahora vamos a tener una presentación de Julia, que nos va a hablar desde Cuba, y Julia va a hablar de la rehabilitación hablar de la rehabilitación básica, y es esencial hoy pensar en la rehabilitación de las personas con discapacidad, adultos mayores, teniendo la claridad que estamos en tiempo de pandemia, o sea, los desafíos también son distintos. ¿Cómo vamos a hacer la rehabilitación y tener las posibilidades? Y entonces, ahora, Julia Gastón, desde Cuba, y va a hablar con nosotros sobre rehabilitación durante 15 minutos, Julia. Gracias. Hola, amigos. Funcional. Gracias. Hola, amigos y amigas de América Latina. Carlos, también recordar que se encuentra con nosotros Jorge, que atiende la Secretaría de Deporte y Cultura, una secretaría muy importante. Qué bueno. También saludos, Jorge. Yo quiero compartir con nuestros adultos mayores y con todos una frase de Martin Luther King que expresa: debemos tener en cuenta que la tragedia de la vida no está en no alcanzar una meta. La tragedia de la vida está en no tener metas que alcanzar. Es por ello que convoco a todos nuestros adultos mayores a trazarse metas para lograr su inclusión plena en su entorno social. Pues la inclusión marca un espacio en donde todas y todos, independientemente de sus condiciones, pueden conseguir altos niveles de desarrollo y sentirse parte importante e insustituible de su entorno social. Y para ello juega un papel muy fundamental la rehabilitación básica funcional de nuestros adultos mayores. Las organizaciones nacionales deben proponerse acciones inclusivas donde se incorporen adecuaciones de distintos tipos que se acomoden paulatinamente a las necesidades del adulto mayor. Para realizar estas acciones hay que tener presente: número 1, precisar e identificar las fortalezas y debilidades que tienen nuestros adultos mayores. Revisar y adecuar acciones para que todos puedan acceder, como decía nuestra compañera Elizabeth, independientemente de su discapacidad, de si pudo acceder a esas tecnologías, a ese entorno, porque anteriormente tuvieron visión o si nacieron con esa discapacidad visual. Plantear ese sistema de apoyo para cada uno que necesite.
preparar muy bien estrategias didácticas basadas en las posibilidades y oportunidades que tiene cada uno. ¿Qué posibilidades tengo para desarrollar una actividad y qué oportunidades tengo para poder desarrollarla? De acuerdo a la zona en que me encuentre y a las condiciones que tenga ese adulto mayor en su vida y su familia, porque hay que tener muy presente que para la rehabilitación básica funcional de un adulto mayor es muy, muy importante el papel que juega la familia para la misma. Y elaborar programas de preparación a esa familia en torno a su colaboración e implicación en esa rehabilitación, porque a veces la familia no conoce qué puedo hacer para rehabilitar a esa persona, ayudarlo, aumentar su calidad de vida, porque como decía nuestra compañera Elizabeth, a veces ya llega a una edad en que no quiere que los ayuden en nada, porque me vas a romper, porque me vas a evitar coger un tiempo mayor para ellos realizar las cosas. Y creo que aquí tenemos personas, adultos mayores, y también deben haberse inscrito personas familiares de esos adultos mayores. Y le pedimos eso, que apoyen a esas personas mayores, adultos mayores, para que aumenten su calidad de vida. Como nos planteaba también nuestra compañera, estamos en una situación de emergencia sanitaria en todo el mundo, producto de esta COVID-19. La Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad plantea en sus artículos siempre la protección de esas personas. Y en el artículo 11, que nos habla de situación de riesgos y emergencia humanitaria, plantean los estados partes adoptarán, en virtud de la responsabilidad que les corresponde, con arreglo al derecho internacional y en concreto el derecho internacional humanitario, todas las medidas posibles para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo. Pero también nuestra Agenda 2030 establece metas destinadas a responder a las epidemias, especialmente mediante el logro de la cobertura sanitaria universal, el acceso a medicamentos, promover la salud mental y el bienestar. ¿Y por qué hago referencia a estos aspectos? Porque en esta etapa la peor parte la llevan nuestros adultos mayores, porque no pueden salir de casa, porque tienen que estar muy protegidos. Y quería compartir con ustedes medidas que se han tomado aquí desde Cuba para proteger este sector. Entre ellos, facilitar la participación de personas con discapacidad que son profesionales de la psicología en el acompañamiento u orientación psicosocial con un enfoque inclusivo y accesible a estas personas con discapacidad y a su familia, a través de una línea de ayuda. Es decir, que a través de una línea que se instaló al respecto, ahí los adultos mayores, las personas con discapacidad, pueden intercambiar y se le dan consejos de cómo hacer esta etapa más llevadera, y es una forma de rehabilitar también a estos adultos mayores. Promover también mediante esta línea la importancia de cumplir estrictamente con todas las medidas sanitarias, porque en nuestra rehabilitación básica funcional también utilizamos diferentes medios de apoyo para podernos incluir en nuestro entorno, y tenemos que en ese sentido usar todas las medidas para erradicar el peligro de ese contagio y la transmisión a que nos enfrentamos, teniendo en cuenta que en nuestra actividad cotidiana utilizamos el tacto, el bastón, ayudas ópticas y otros medios de tecnología de apoyo, así como una asistencia personal. Esto no significa que seamos personas enfermas y no limita nuestra autonomía personal y la contribución en las labores del hogar, ni tampoco nos limita la participación activa en otras actividades dentro del seno familiar
o social. También en otra de las acciones, y hablaba Elizabeth de las vías de comunicación, está visibilizar a través de las redes sociales, que todos utilizamos desde un punto de vista, nos comentan, nos informan, y por otras vías posibles las buenas prácticas para garantizar la protección de los derechos de esos adultos mayores, que en ocasiones no los conocen durante el enfrentamiento a esta situación generada por la COVID. Resaltar la aplicación y la desinfección de las manos de manera obligatoria. ¿Por qué? Porque para nuestra rehabilitación, como decíamos anteriormente, se utilizan todos esos medios de apoyo que pueden ocasionarnos un punto de entrada de ese virus. En nuestra rehabilitación, como estoy dando eso general porque Elizabeth tocó muchos puntos de nuestra rehabilitación, nuestros adultos mayores, hay que realizar proyectos con la tercera edad, porque esos proyectos son un punto de partida para continuar estimulando la recreación de estos adultos, la actividad psíquica motora, favorece la integración social para compensar las inevitables pérdidas familiares o sociales que podamos tener, y además desarrollan potencialidades acordes a sus gustos y preferencias. Todas estas acciones o todos estos proyectos que se realicen tienen que encaminarse a su rehabilitación básica, su inclusión social y fundamental, a elevar su calidad de vida. Tengo la experiencia de que en nuestra asociación la mayoría de las personas son adultos mayores, y creo que compartir con un grupo de esta tercera edad es valorar en toda su magnitud una obra que nos permite comprobar que el envejecimiento no es una enfermedad, sino una nueva etapa del calendario cuando se enseña a transitar por ella. Es aprovechar la experiencia de los menos audaces, pero más curtidos. Es demostrar que los años no tienen que llevarse con dolor, sino con la enseñanza de conocerlos para convertirlos en un tiempo útil y feliz. Es cultivar respeto, es admirar voluntad. Y me gusta mucho una frase de un músico cubano que dice que joven ha de ser quien lo quiera ser por su propia voluntad. Si en el corazón brilla la emoción, siempre estará feliz y nunca llegará al final. Muchas gracias. Hola. Qué lindo poder tener una reflexión sobre rehabilitación con poesía y con Martin Luther King, con canción y con la claridad de que más que con todos los cuidados que tengamos, más que todo, es importante tener una mirada para la vida, siempre valorando cada momento que tengamos. Muchas gracias, Julia. Muy bueno te escuchar, y reciba un abrazo desde Brasil para todos los hermanos de Cuba. Y en breve Jorge Cala, nuestra secretaria de Deporte, va a tener noticias, novedades muy buenas, un webinar con un tema que yo creo que la gente de Latinoamérica va a estar muy interesada. Ahora vamos a escuchar Germán Bautista desde México. Germán va a nos hacer un análisis, porque es claro, todo lo que decimos es importante, pero siempre importante tener la claridad que se trata de derecho, y los derechos están conquistados en tratados internacionales. Tenemos una convención interamericana de los mayores, y Germán nos va a brindar un análisis de los derechos de las personas con discapacidad de adultos mayores, mirando para la convención interamericana, y con la presentación de Germán, después vamos a empezar las preguntas, las reflexiones desde
de cada uno de ustedes que están con nosotros conectados. Gracias, Germán, con la palabra. Hola, ¿qué tal? Yo no cogí los 15 minutos para contestarle lo que dijo aquel. 15 minutos, sí. Ok. Buenos días a todos y a todas. Primero que nada, decirles que me da mucho gusto estar compartiendo el día de hoy con ustedes esta presentación. Definitivamente se han tocado puntos muy interesantes y creo que en el tema del adulto mayor o de la persona mayor con discapacidad es donde podemos encontrar de manera tangible algo relacionado con la interseccionalidad. Voy a platicarles un poquito de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es una convención que fue adoptada en Washington el 15 de junio del 2015 y entra en vigor, pues, para los países que la han ratificado en enero del 2017. Es importante mencionar esta convención porque fíjense que tiene mucho parecido con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, alude a temas muy específicos relacionados con las personas mayores. Por ejemplo, en el artículo 1 hace referencia a... un segundo, ya. Hace referencia al objeto de la convención, que es promover el goce y ejercicio de todos los derechos de las personas mayores en condiciones de igualdad, así como sus libertades fundamentales. Y ello para contribuir a su plena inclusión. Esto viene en el artículo 1, muy parecido, les decía, a como está definido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Adicionalmente, esta convención tiene sus definiciones y dentro de estas definiciones tenemos la discriminación por ser persona mayor o por cuestiones de edad. Es cuando anulamos u obstaculizamos el reconocimiento de los derechos humanos de las personas mayores por motivos de edad. También alude a la discriminación múltiple. En ese sentido, tanto el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como la propia OEA aluden a la discriminación múltiple, que es esta discriminación que uno puede vivir o experimentar en diferentes espacios por nuestra condición. Por ejemplo, les decía que es aquí cuando se puede vincular uno demasiado con el tema de la interseccionalidad. Podemos ser personas ciegas y envejecer, llegar a ser adultos mayores, y entonces podemos experimentar discriminación quizá por traer un perro guía, ¿no? Como persona ciega. Eso es común, lo vivimos cuando somos adolescentes, jóvenes, o en fin, ¿no? Pero también podemos ser discriminados por ser adultos mayores. Esa es la discriminación múltiple, cuando se acumulan varios factores de discriminación. Mencionaba Elizabeth en la parte de ser mujer con discapacidad y adulto mayor. Ahí puede haber una triple discriminación múltiple, pero la discriminación interseccional va más allá, va a la afectación, al agravamiento de las condiciones de las personas mayores por otras cuestiones. Sí, tiene que ver con las diferentes vulnerabilidades que hemos construido, pero básicamente es la confluencia de los diferentes sistemas de opresión en una persona. Entonces, hay un sistema de opresión en contra de las mujeres, hay un sistema de opresión, el sistema capacitista, en contra de las personas con discapacidad, y bueno, también hay un sistema de opresión que sucede en contra de las personas mayores. Así pues, tenemos que, a medida que vamos envejeciendo, a medida que vamos llegando a ser adultos mayores, podemos tener limitaciones en la autonomía. Y lo más triste de esto es que lo vemos como algo natural. Sin embargo, esta convención hace énfasis en la necesidad de vivir con calidad,
de vivir con autonomía, de tener todas las condiciones que tiene una persona no adulta mayor para vivir con igualdad de oportunidades. Es lo trascendente de esta convención que les menciono. Adicionalmente, desarrolla el tema de la discriminación por motivos de edad, por ser adulto mayor. Habla también de la necesidad de que haya dignidad durante la vejez, de que no se le limiten alimentos sólidos o líquidos a las personas adultas mayores para pues hacerlas sufrir. Habla de evitar los tratos crueles, inhumanos y degradantes. A grandes rasgos les estoy mencionando lo que contempla esta convención. El artículo 11, por ejemplo, nos habla del consentimiento informado. A menudo, y viene a mi mente una frase de Federico García Lorca que dice más o menos así: yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. A menudo limitamos las oportunidades a las personas adultas mayores por esta razón. Acostumbramos a hablar delante de ellas como si no estuvieran presentes, limitamos su capacidad jurídica, y al respecto también el tema de la capacidad jurídica está contemplado en el artículo 30 de esta convención. Voy a mencionar así a grandes rasgos, pero decirles que es muy interesante que tenga tanto parecido, tanta similitud con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por ejemplo, en el artículo 26 nos habla de la accesibilidad y la movilidad a la que tienen derecho las personas adultas mayores. Y, por supuesto, el tema de que nos trae el tema de las situaciones de riesgo y las emergencias humanitarias. Está contemplada en el artículo 29. Creo fundamental que conozcamos esta convención a cabalidad para que nos la apropiemos y también promovamos su implementación, porque en la actualidad solamente son 7 países los que han tenido en cuenta esta convención y la han ratificado. Si quieren saber los países, se los menciono rápidamente. Son Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Ecuador y Uruguay. Costa Rica y Uruguay fueron los países que hicieron que esta convención entrara en vigor, que se tuviera en cuenta. Y bueno, ahora resta que los demás países, incluidos el país al que yo pertenezco, México, pues ratifiquemos esta convención, nos adhiramos a ella y por supuesto la promovamos para garantizar que las personas adultas mayores tengan calidad de vida. Decirles que los datos nos dicen que actualmente pues la población estamos envejeciendo. Al 2050 habrá 310 millones de personas mayores en el mundo y 190 en Latinoamérica y el Caribe. En el 2040 en Latinoamérica y el Caribe habrá más personas mayores que niños. Y si no hacemos algo para lograr que hayan ciudades resilientes, sostenibles, accesibles, como lo dispone el objetivo 11 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, entonces tendremos dificultades en la autonomía para las personas adultas mayores. Creo que a estas alturas del siglo XXI no debemos aceptar que la autonomía de las personas adultas mayores, que las decisiones sigan siendo cuestionadas y por supuesto limitadas, dado que se supone que estamos evolucionando como humanidad y es importante que tengamos en cuenta la calidad de vida para estas personas. Decirles también que hay otros ordenamientos, además de los que ya mencioné, la Convención y la Agenda 2030, está el marco de Sendai, o Declaración de Sendai para la Prevención de Riesgos. Este marco de Sendai nos dice que dentro de todas las decisiones
relacionadas con los enfoques preventivos de riesgos, es necesario que se contemple a diferentes personas para tener una perspectiva multidisciplinaria, para tener una perspectiva intersectorial, y es importante que en este tipo de enfoques preventivos estén incluidos los grupos que conocemos como en situación de vulnerabilidad, tales como las mujeres, las niñas y los niños, los jóvenes, las y los jóvenes, las personas con discapacidad, pobres, migrantes, las personas adultas mayores deben estar incorporadas. Asimismo, también este marco hace referencia en uno de sus principios de la valoración de los aportes que puede brindar toda la sociedad para que realmente tengamos procesos inclusivos y que se preste especialmente atención a las personas que desproporcionadamente son afectadas por cuestiones de desastres o de emergencias. Entre ellos, ya adivinarán, ¿no? Las personas mayores. Adicionalmente, el marco de Sendai hace énfasis en esta necesidad de incorporar la experiencia, la sabiduría, los aportes de las personas adultas mayores, los conocimientos para el tema de la reducción de riesgos. Y bueno, dado que tenemos la convención que ya les mencioné, que es una convención no suficientemente promovida desde mi perspectiva, pues tenemos también en forma adicional estos dos grandes instrumentos, la Agenda 2030 y el marco de Sendai, que tienen en cuenta las condiciones específicas de las personas mayores. En ese sentido, creo relevante que empecemos a levantar la voz para que las personas mayores tengan mejores condiciones de vida. Lamentablemente, con el tema de COVID, hemos aceptado que las personas queden en último término. Las visiones comúnmente en los diferentes países han sido paternalistas, han sido de corte asistencial, y tal parece que estamos aceptando que las personas mayores simplemente fallezcan por la falta de medidas y políticas diferenciadas. Si bien hay que reconocer que en muchos países se está priorizando en cuanto a la vacuna para las personas mayores por COVID-19, también es cierto que la saturación de los sistemas de salud a veces, pues por cuestiones de recursos y por cuestiones quizá no tan basadas en la ética, pues deben decidir ponderar hacia las personas que merecen vivir. Sí, ya terminé, Carlos. Muchas gracias. Listo. Gracias, Germán. Bueno, yo quiero pedir para que las personas que piden la palabra, que se puedan poner en el chat. Octavio Mendes hizo un comentario en el chat diciendo de los costes de las tecnologías en su país, de la dificultad de acceso por el tema del costes de las tecnologías asistivas. María Paz Santos dijo de la dificultad por veces de la enseñanza de la tecnología asistiva para los adultos mayores que no tuvieron la oportunidad de tener contacto antes. Son las dos reflexiones que yo pude captar acá en el chat, y ahora yo quiero abrir para que puedan compartir sus reflexiones. También quería decirles, compartir con ustedes un abrazo de nuestro presidente, Matías Ferreira, que no pudo estar con nosotros hoy, pero pide para enviar un abrazo, para enviar un saludos para nuestros palestrantes, para Elizabeth, para Julia, para Germán, en fin, para toda la gente que tomó parte de este encuentro. Entonces, pido para Somalia que pueda también me apoyar, si tiene pedido de palabra, y ahí vamos. Enquanto não temos
no tenemos ningún pedido de palabra. No sé si Dian sigue conectado y si quieren también compartir alguna reflexión de Anderme, nuestro secretario general. Aquellas personas que tienen alguna dificultad para pedir la palabra en el chat, pueden también abrir el micrófono y decir que pedir la palabra. Perdón, ¿puedes repetir? Hola. Carlos. ¿Sí? Bueno, yo quería decir algo. Por favor, Dorinda. La verdad que yo me siento muy contenta porque hemos podido ofrecer este webinar donde muchos adultos mayores han podido participar, porque en realidad tú sabes que ahora mismo, por la circunstancia de pandemia que tenemos, los adultos mayores se ven limitados a muchas cosas, incluso los familiares no quieren que los adultos mayores salgan, pero yo pienso que si los adultos mayores no pueden salir porque hay dificultad con la pandemia y que tienen miedo y que les vaya a suceder algo, los familiares también tienen que tomar charlas referentes a los adultos mayores para poder ayudarlos y buscar otras actividades diferentes que ellos se puedan entretener, porque la soledad también los acaba. Entonces, aquí juega mucho el papel importante de lo que es la familia, que la familia tiene que colaborar para que sus adultos mayores puedan buscar un entretenimiento, un esparcimiento, que puedan ser útiles a la sociedad y ellos no se sientan como una carga todo el día sentados allí sin hacer nada, sino que hay que buscar otras alternativas para que ellos puedan participar en las diferentes actividades. Muy bien, gracias, Dorinda. Sara Ladorki, yo voy a pedir para que cuando empiece a hacer la pregunta, puede decir de qué país está hablando para que nosotros podamos conocer también, ¿sí? Bienvenida, Sara, por favor. Gracias. Hola, soy de Argentina, de Buenos Aires, y bueno, les agradezco muchísimo todo lo que han dicho, todo lo que he escuchado, pero me llama la atención que de ningún disertante, de ninguno ha sido un adulto mayor, por lo menos lo que yo tengo baja visión, ¿no? Pero por lo menos me parece que son adultos jóvenes todos. Eso me llama la atención, no sé, pero esa era la pregunta, ¿no? Que tenía, por más que por supuesto me ha servido mucho y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dicen. Es eso lo que quería preguntar. Hola. Por favor. Hola. Adelante. ¿Me escucharon? Sí. Gracias, Sara. Bueno, de nada. Ella quiere que le conteste. Hola. Sí, por favor, adelante. César Vega de Panamá. No escuchamos su nombre, amigo. César, ¿de Panamá? César Vega de Panamá. Ah, bien. Oye, mi comentario va más que todo relacionado a los adultos mayores que en diferentes situaciones, porque entendemos que hay adultos mayores que definitivamente necesitan mucha más atención que otros, porque somos conscientes de que hay personas que por situación de salud se deterioran mucho más rápido y su situación pues se complica a más temprana edad. Entonces creo que esos adultos mayores necesitan una mayor atención, como el acceso precisamente a una buena alimentación, a sus medicinas, que con esta pandemia realmente se ha agudizado. Muchos adultos mayores ni siquiera están teniendo citas médicas y no en sus diferentes unidades de salud. Entonces yo creo que hoy debatimos aquí nosotros, los que todavía tenemos una capacidad de interactuar e incluso de estar muy activos en las asociaciones, como decía la compañera de Cuba, y creo que nosotros debemos de tratar de que esa situación sea mucho más observada. Más allá de todo, hay que concientizar también a la familia y a la misma sociedad de que los adultos mayores pues
somos algunos que tenemos todavía mucha capacidad para aportar, muchísima para aportar, incluso para ser dirigentes. Pero también me llama la atención que dice la comunidad de Cuba que en su asociación la mayor participación es de adultos mayores, y eso pasa creo que en muchos países, incluso en Panamá. Pero también hay que ver que, si bien es cierto, nosotros estamos proponiendo que se atienda mucho a las personas con edades avanzadas, también nosotros debemos proponer que los jóvenes también se activen, porque tampoco las asociaciones nosotros somos permanentes allí, y va a llegar el momento en que este relevo generacional tenga que ser motivado. ¿Y quiénes son los que tienen que llamar la motivación? Precisamente nosotros, los que ya tenemos mucha experiencia en lo que es la dirigencia de asociaciones. Quiero ser más concreto en esto. Yo creo que la atención de los adultos mayores, me llama mucho la atención las convenciones que tienen de todo para la protección, pero que no se aplican. Y que yo creo que hay que hacer una agenda, hay que hacer un plan para tratar de que los estados y la sociedad comprendan que los adultos mayores necesitan mucha atención, sobre todo aquellos que ya tienen un gran deterioro de salud, de su salud. Gracias, compañero. ¿Puedo pedir la palabra? Por favor, dime su nombre y de qué país. Hugo de Uruguay, Hugo Laveña de Uruguay. Ah, bien, Hugo, bienvenido. Adelante. No, yo simplemente... Escuchamos un poco lejos, Julio. ¿Se puede hablar un poquito más? A ver ahora. Ah, ahora sí, ahora sí. Bueno, no, simplemente pedirle, si se puede, o quizás ya lo tienen pensado, de tener estos insumos, o sea, que nos los puedan mandar a nuestra institución para poderlos replicar con gente que no participa de estas instancias. Creemos conveniente porque Uruguay es un país que está muy centralizado en la capital, y nosotros sabemos a ciencia cierta de que en el interior la discapacidad visual está comprendida en mucha gente que tiene ya una edad avanzada. Y aparte es un país que se proyecta a tener en su, digamos, nivel etario, su franja etaria, gente de edad, ¿verdad? Con sus diferentes discapacidades que la misma edad nos va dando. Entonces, yo lo único que les pedía, y capaz que ya lo tienen pensado, es que si estos insumos los podrían mandar a la institución y nosotros poder trabajar con ellos, con la gente que no puede participar de estas instancias. Gracias. Puedo participar. Incluso, Hugo, yo creo que es una buena propuesta. También quiero decir que este encuentro va a estar disponible en YouTube, en nuestro canal. Entonces, la gente que hoy no tuvo la oportunidad, después nos puede acompañar en YouTube. Pero es buena propuesta. Yo escuché más de una persona pidiendo la palabra. ¿Cómo? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Es su nombre? Ladislao Chacón de Panamá. Adelante, entonces, señor. No escuché su primer nombre, por favor. Ladislao Chacón de Panamá. Buenísimo. Sí. Gracias. Yo, escuchando al amigo de México con relación a ese documento que se refiere a los adultos mayores, primeramente quiero, y no hay mucha molestia, y me hiciera llegar un ejemplar de ese documento si está en formato braille. Yo todavía soy un braillista. Yo sé que los braillistas van quedando cada vez menos, pero yo sí soy un braillista y desearía que me hiciera llegar ese documento por conducto de la compañera Dorinda en cuanto le sea posible. Por otra parte, yo quiero exhortar, por ejemplo, a la ULAC, especialmente al departamento, a la Secretaría de Adultos Mayores, que se impulse el cumplimiento de este documento de adultos mayores, tanto como
la Convención de los Derechos Humanos, porque de nada sirve que tengamos tantos instrumentos y que se aprueben. Por ejemplo, eso de los derechos humanos se aprobó en el año, ya se puso en vigencia en el 2008, ratificado por muchísimos de los países, y sin embargo vemos poca funcionalidad de este documento en nuestros países latinoamericanos. Pero es que tenemos que también exhortar a los gobiernos, a las entidades correspondientes, para que en realidad se haga posible poner en práctica eso. Pero está en nosotros mismos. La historia de los ciegos nos demuestra que hemos sido nosotros siempre, desde Luis Braille para acá, quienes hemos iniciado siempre la reivindicación de los ciegos. Es que debemos seguir en ese camino de poder nosotros reclamar nuestros derechos y también entusiasmar y buscar la unión de otras personas voluntarias para que esos convenios se pongan en práctica. Porque los adultos mayores todavía nos sentimos, yo sí soy adulto mayor, le cuento al amigo, a la amiga de Argentina, creo que es, nosotros los adultos mayores todavía nos sentimos más discriminados que nunca, más discriminados particularmente porque ya las personas con discapacidad, particularmente los ciegos, estamos discriminados no solamente porque somos ciegos, sino simplemente porque tenemos otros problemas concomitantes de la ceguera. Así es que, por favor, quisiera pedirle con mucho respeto al amigo de México, al amigo Germán, a ver si es posible que nos haga llegar un ejemplar de ese convención para las personas adultas mayores. Muchísimas gracias. Gracias, Ladislao. Y cuando hablaba Ladislao, me parece que una otra persona pidió la palabra, no, pero no escuché el nombre. Buenos días. ¿Su nombre? Un gusto saludarle. William Álvarez, de Honduras, Centroamérica. Ah, bueno. Delante, William. Como primer punto, pues quiero enviarle un saludo muy cordial y un abrazo a todos y cada uno de ustedes por hacer posible este webinar. Y pues también saludar a la honorable audiencia que está en estos momentos acá, hablando de un tema que definitivamente ha sido un tema bastante difícil para todos nuestros países, por lo que yo veo. Por lo menos en mi país, por los momentos, pero sí existe la posibilidad de que se ratifique la Convención Interamericana de las Personas Adultas Mayores. Sin embargo, aunque todavía no se ha ratificado pues solamente está en proyectos, contamos afortunadamente con un marco legislativo, ¿verdad?, que le brinda el apoyo a las personas a las personas adultas mayores, ¿verdad? Y bueno, aquí lo que sucede básicamente es que yo consideraría que ULAC, en este caso, debería enviar un mensaje directo a la conciencia de las organizaciones adscritas. Porque en el caso de mi país, por ejemplo, yo vengo de una organización relativamente nueva y con una muy buena cantidad de personas jóvenes. Pues mi organización ha sido una organización que ha tratado o que ha buscado siempre la manera de apoyar a las personas de manera equitativa, y lo más importante, que siempre ha priorizado a las personas adultas mayores en este caso, ¿verdad? Actualmente contamos con una junta directiva muy activa que ha participado incluso de proyectos gubernamentales justamente para poder fortalecer este y otros temas que definitivamente muchas organizaciones olvidan, ¿verdad? Sin embargo, aunque contamos con organizaciones de personas ciegas, además a la que yo pertenezco,
pues no se le ha puesto, en este caso, mucho interés a un tema tan relevante como este, porque definitivamente considero que todos nosotros vamos hacia ese mismo punto, ¿verdad? A llegar a la adultez mayor. Sin embargo, pareciera que muchas veces no lo contemplamos así. Y consideramos que vamos a seguir siendo las mismas personas jóvenes de 30 y algo, ¿verdad? Cosa que no va a suceder, ¿verdad? Esto es una situación a la que inevitablemente tendremos que llegar porque el tiempo, pues, no detiene su paso. Y por esas razones sí sería importante que las organizaciones fueran viendo estas posibilidades, ¿verdad? Porque al final, como les digo, todos llegaremos a ese mismo punto, llegaremos a ser personas adultas mayores, llegaremos a tener las mismas dificultades, porque definitivamente, tanto nuestro potencial físico como nuestra salud, al final se diluyen, ¿verdad? Y pues les contaré que en este caso... compañero, por favor? Sí, claro. Les contaré que en este caso, pues, hacia eso deberíamos enfocarnos y ojalá que la ULAC pueda potenciar este tema tan importante que definitivamente se convertirá en nuestro presente y también en nuestro futuro. Un gusto saludarles y muchísimas gracias por permitirme participar. Gracias, un abrazo a todos los amigos de Honduras, país de nuestra segunda vicepresidenta incluso. Y tenemos más alguna persona escrita. Yo pido apoyo a Somalia. Y para mí, yo creo que nadie más. Buenos días. Hola, buenos días. Soy María Molina desde Panamá. María Molina, bienvenida. La palabra. Miren, sigue, por favor. Más que todo es un comentario como a manera de recomendación, porque es bien cierto que en pandemia los adultos mayores nos hemos visto confinados a nuestros hogares. Y creo que en cada país hay una organización encargada de adultos mayores con discapacidad, ¿verdad? Sería bueno que estas mismas organizaciones dirigieran de vez en cuando una llamada a estas personas, porque para saber qué tal, cómo están pasando, porque al final no somos muchos los que estamos a veces en esas organizaciones. Y sería bueno que aquellas personas que están encargadas en los países tuvieran también un contacto con estas personas, a ver cómo están, incluso a ver si a través de, porque regularmente son dirigentes que tienen más contactos con áreas gubernamentales, ¿no? Con instituciones del gobierno, y de qué manera estas mismas personas que están dentro, dirigiendo estas organizaciones, pueden ser de apoyo y ayuda a estas personas. Porque sí sería bueno saber, en este momento de pandemia, precisamente que estamos ahora pues confinados a nuestros hogares, sería muy bueno que estas personas encargadas supieran en qué estado y cómo se encuentran entonces estos adultos mayores que forman parte de estos grupos. Ese era mi comentario. Gracias. Y muy bueno participar con ustedes en estas actividades. Excelente comentario. Carlos. Carlos, aquí también está Diane Lermen. En cualquier momento, si me das la palabra, gracias. Por favor. Yo quería hacer una... ¿Dorinda? No, es Julia. Julia. Entonces vamos a hacer, yo propongo escucharnos ahora a Julia y después te paso la palabra a nuestro secretario general y ahí luego seguimos para las conclusiones finales. ¿Les parece? Sí. Julia, por favor. No, era nada más hacerle una precisión a la compañera Sara, me parece que fue la que habló de las personas que estaban exponiendo que no eran adultos mayores. Sí, tenemos a Dorinda, que es adulto mayor, que atiende la secretaría. Está Julia, que no es adulto mayor, pero el mes que viene ya lo va a hacer. Pero además, en febrero ya paso adulto mayor. Aunque mi alma, estoy en lo de la primera infancia. Ajá. Pero bueno, pero además somos especialistas en los temas de adultos mayores. Por eso es que se nos asignó esa tarea. Y con respecto al compañero
que decía que en Cuba los adultos mayores, que si eran más adultos mayores. Yo enfoqué la exposición con respecto a Cuba de la importancia que tienen los adultos mayores y las acciones que realizamos con los adultos mayores y la experiencia que nos transmiten esos adultos mayores en Cuba, porque tenemos muchos adultos mayores, pero tenemos también muchos jóvenes que tienen un papel protagónico tanto en las acciones para realizar con el adulto mayor como en la toma de experiencias que tienen estos adultos mayores, ya que ellos los están preparando. Era lo único que quería aclarar. Gracias, Taco. Gracias, Julia. Diana Lermen. Las palabras de Colombia. ¿Cómo? Carlos de Colombia dice. ¿Alguien de Colombia pide la palabra? Yo pensaría que hablara primero. Sí, Carlos. Ok, Carlos, por favor. La persona que pidió la palabra de Colombia, ¿quién es, por favor? ¿Quién es la persona? Buenos días, mi nombre es Luz Marina de Colombia, Antioquia. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de escuchar tan importantes conferencias. Hablando de Colombia. Sigue, Luz Marina, sigue, por favor, sigue, Colombia, ¿sí? Sí, nosotros acá en Antioquia, antes de la pandemia, en nuestra organización tuvimos la oportunidad de formar un grupo de adultos mayores. Lo llamamos el Rinconcito de los Viernes, pero con lo de la pandemia, pues como ustedes pueden ver, somos más vulnerables a todas estas cosas, entonces el contacto con la otra persona, hay menos oportunidades ya, porque si antes es difícil que la comunidad le colabore a la persona con discapacidad visual, ahora con la pandemia ha sido el problema para podernos movilizar, porque por muy independientes que seamos con nuestro bastón, necesitamos el apoyo de los demás. Entonces uno sí sale con el miedo, ese ha sido el temor que hemos podido ver en las personas adultas, el miedo al contagio, porque ya nos van a tocar, entonces cómo tocamos al otro, de dónde lo agarramos, cómo lo cogemos, y la familia no va a estar disponible siempre para de acompañamiento. Entonces ese es el problema que hemos tenido ahora con lo de la pandemia acá en nuestro departamento, y aunque estamos bastantes contagiados en este momento. Y el otro caso es la tecnología. Las personas adultas mayores acá no todos no manejan la tecnología, entonces siempre hemos visto como esa barrerita, pero el resto bien, esperando que todo se calme y podamos continuar. Y qué bueno establecer esos contactos. A Julia le mando un abrazo y un saludo muy especial. Tuve la oportunidad de estar en Cuba en el proceso de rehabilitación en la ANSI, en Bejucal. Recuerdo mucho este país, y muchas gracias y un abrazo, y espero que esta oportunidad la vuelvan a dar, que se abran estos espacios otra vez. Gracias, Luz Marina, qué bueno escucharte. Muchas gracias a todos. Ahora sí, Diane, por favor. Hola. Carlos, muchísimas gracias. Colegas, un gusto saludarlos. Soy Diane Lermen, secretario general de la Unión Latinoamericana de Ciegos. Agradecerles a todos su participación. Hemos comenzado un diálogo. Esta es nuestra primera conversación con los adultos mayores de América Latina y el Caribe, con los expertos, como lo señalaba nuestra secretaria de rehabilitación, los expertos en adulto mayor. Y por supuesto que bienvenidos todos a esta conversación. Tenemos 3 años por delante para construir un escenario nuevo, para fortalecer este diálogo y sobre todo para encontrar alternativas y respuestas. Frente al tema de tecnología, claro que tomamos atenta nota, es una de nuestras preocupaciones. Sabemos, y por supuesto que la tecnología es una barrera, pero también sabemos que no siempre los temas son costos. Hay una serie de lectores de pantalla, de aplicaciones gratuitas. Digamos que tenemos algunas diferencias en calidad, pero son herramientas que nos permitirían por lo menos comenzar a generar respuestas y a crear respuestas. Agradecerle a Elizabeth, una líder nuestra, que nos habla desde su experiencia, porque esto es muy importante. Lo
lo que nos decía nuestro colega de Panamá. O sea, muchos de nuestros dirigentes de nuestras organizaciones son adultos mayores, Ahora, todos tenemos que tener conciencia de que somos adultos mayores y que tenemos que fortalecer esta conversación. Que muchas personas todavía no tienen oportunidades, sobre todo los adultos que están perdiendo la visión, que están adquiriendo la ceguera, que están llegando a la ceguera ya de adultos mayores. Aquí necesitamos una estrategia nueva y una conversación nueva. Desde la rehabilitación y desde las distintas secretarías especializadas de ULAC abriremos conversaciones y esperamos que nos acompañen en todas las conversaciones. Esta es especializada y es el comienzo. Pero tenemos webinarios, por ejemplo, el que viene de Jorge sobre deporte. Queremos que nos acompañen también los adultos mayores con los jóvenes a hablar de deporte, de cultura, de recreación. O sea, es una conversación abierta para toda la región. De mi parte y de la Unión Latinoamericana de Ciegos y de nuestro presidente Matías Ferreira, muchísimas gracias a Carlos y a Dorinda. Un abrazo muy fuerte, felicitaciones, y a nuestros panelistas también, gracias. Elizabeth, Julia y Germán. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Gracias, Jan. Vamos siguiendo para las conclusiones finales. Entonces, yo quiero pasar la palabra para Dorinda para empezar este momento de cierre, agradeciendo a toda la gente que tomó parte con nosotros. Y como dijo Diane, estamos empezando una conversación y vamos a tener mucho adelante. Gracias, Dorinda, por favor, con la palabra. Bueno, para mí, pues como les dije, ha sido un placer haber estado con ustedes hoy en este webinar. No va a ser el último, vamos a tratar de que se hagan más a menudo y como recomendó la compañera de Panamá, hay que estar más atento a los adultos mayores ahora en tiempo de pandemia. El mensaje que yo le doy a los adultos mayores es que se cuiden mucho, que tengan en mente siempre las medidas de bioseguridad. No es que no puedan salir, sí pueden salir, pero protegidos, cuidándose. Y les voy a decir, nos pasa algo y a mí me pasa. El miedo nos hace hacer muchas cosas que no debemos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a salir vamos pensando en que me va a pasar algo, en que me va a dar esto. No, tenemos que ir siempre pensando que vamos protegidos y que vamos a estar bien y que vamos a seguir adelante. Compañeros, muchas gracias porque me apoyaron y espero que me sigan apoyando en la Secretaría de Adulto Mayor, que debido a esta pandemia nos hemos estancado en muchas cosas, pero vamos a tratar de seguir adelante. Gracias, Dorinda. Y por fin, Germán Bautista, que asumió el compromiso de hacer las conclusiones finales con todo lo que nos fue presentado. También agradecer a Elizabeth, a Julia, y te paso la palabra para concluirnos este momento tan feliz, como dijo Julia, en su presentación, tan feliz y tan importante para toda la gente, no solo los adultos mayores, mas para nuestro movimiento de personas con discapacidad visual de Latinoamérica y Caribe. Por favor, Germán. Bien. Primero comentarles que para mí ha sido un honor y un privilegio tener la oportunidad de participar en este panel con el análisis desde los derechos humanos y sumar esfuerzos con las distintas secretarías. Voy a presentar unas breves conclusiones, únicamente retomando las participaciones de las y los compañeros que estuvieron interviniendo al final con sus preguntas y sus sugerencias, puesto que ya lo que comentaban Elizabeth y Julia me parece bastante claro. No obstante, estamos abiertos a cualquier observación. Bueno, en primer lugar, vemos como una cuestión que llama la atención el hecho de que haya una mayor participación e involucramiento de las personas mayores en eventos como este, mayor visibilidad. Me parece que hay que rescatar este comentario para tener la oportunidad de visibilizar a las personas mayores. También nos comentan la necesidad de difundir y proveer la convención
para las personas mayores, la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, para conocerla y, por supuesto, para difundirla. Asimismo, es necesario mayor empoderamiento y participación de las personas mayores, así como también el impulso a la ratificación de la convención específica. Y también nos hacen énfasis en que como organización, como colectivo, debamos preocuparnos y ocuparnos un poquito más de las cuestiones en que se encuentran las personas mayores en los diferentes países. Mencionan la posibilidad de hacer una llamada, en fin. Al respecto, pues creo que esto es motivo para que lo platiquemos en el Ejecutivo y ver de qué manera podemos, a través de nuestros referentes o a través de diferentes mecanismos, acercarnos un poco más a las personas mayores de las organizaciones afiliadas. Y también enfatizan que actualmente con la pandemia, las personas adultas mayores se sienten solas, los espacios de participación se están perdiendo y es necesario que se construyan, aprovechando las tecnologías, aun y cuando ello representa una barrera, espacios de participación para que las personas mayores puedan vuelvan a relacionarse, perdón. Y básicamente estas son algunas de las nociones que nos han compartido desde la Unión Latinoamericana de Ciegos. Las asumimos, las tomamos y por supuesto que van a retribuirse para las organizaciones afiliadas. Por último, Dorinda, decirte que desde mi secretaría estoy en la mejor disposición de colaborar para fortalecer todo lo que se haga en pro de las personas mayores. Y pues muchas gracias por la oportunidad nuevamente, Carlos, Diane, y bueno, a nuestro presidente Matías Ferreira. Muchísimas gracias. Gracias, Germán. Así llegamos al fin de nuestro primer conversatorio, nuestro webinar, tratando de la temática de los adultos mayores. También quiero agradecer a Dorinda y agradecer a Somalia el apoyo del equipo de nuestra oficina técnica. Y bueno, nos encontramos en breve discutiendo cuestiones relacionadas a personas con discapacidad visual. Gracias, que tengan un buen sábado. Un abrazo para todas y todos.